puestos disponibles. Y vamos a dar inicio entonces, en este momento, a la última conferencia magistral del programa de este 10º Congreso Venezolano de Ecología. Y me corresponde la grata labor de presentar a un amigo de muchos años, a Luis Pérez, con la conferencia titulada La ecología entre la racionalidad y la emocionalidad, elementos para superar la crisis ambiental. Un poco en retrospectiva, viendo lo que han sido las charlas precedentes, pues de alguna manera estamos llegando por vía natural a un sitio que yo creo que las mismas dinámicas de los conversatorios y los foros donde ha habido posibilidades de diálogo sobre el tema del lema del Congreso, de la crisis ambiental y la necesidad de comunicación entre todos los implicados con semejante situación, pues creo que vamos a encontrar en la presentación de Luis varios elementos de interés. Me toca entonces hacer lectura de una breve síntesis curricular, que en este caso va a ser muy breve síntesis curricular, porque cuando le dije, mira, necesito que extiendas un poco más esto, me dijo, pero es que si lo extiendo más me quedo sin presentación, porque precisamente su ponencia del día de hoy tiene que ver con un tránsito y una reflexión sobre el quehacer profesional y cómo ese quehacer profesional puede aterrizar en realidades locales, en realidades sociales, en realidades ambientales, ¿no? Me permito leerla. Luis Eduardo Pérez nació en 1955 en León, España. Es licenciado en biología, se licenció en biología en la Universidad de Oviedo en 1979. Ingresó a la Estación Hidrobiológica de Guayana en San Félix de Fundación La Salle de Ciencias Naturales en 1980, donde asumió la estrategia de resolver problemas básicos de la gente del campo bajo el enfoque hágalo usted mismo con lo que tenga a mano. Desarrolló tecnologías de piscicultura, particularmente jaulas flotantes, y puso en marcha el laboratorio Mercurio en su centro de trabajo, desde donde desarrolló soluciones para reducir las emisiones de mercurio de la minería y diagnosticó casos de contaminación. Colaboró activamente con la Universidad Indígena de Venezuela y asistió a pescadores y campesinos que querían convertirse en piscicultores. También participó en un proyecto para proteger laderas erosionadas y reducir el consumo de leña en Haití. Bueno, como verán, tareas un poco duras que adquiere este aspecto físico de Quijote que tiene y bueno, no es casual. Con ustedes, Luis Pérez. Bueno, vamos a ver cómo salimos de esta. Primero, aclaro una cosa, las 4 charlas anteriores fueron magistrales. Esta no es magistral porque yo, como han visto y como seguirán viendo, no soy académico. Aquí más o menos lo que ocurrió fue que ciertos organizadores dijeron, bueno, a ver, Luis, mientras todo el mundo, tus compañeros estaban haciendo trabajo serio, organizado, en líneas de investigación coherentes, tú te has dedicado a brincar del timbo al tambo, haciendo loqueras diversas, has conocido muchas situaciones heterogéneas y diferentes y pudiera ser útil toda esa colección de experiencias que has tenido, pues que las compartas y que si ha habido enseñanzas, pues a ver cuáles son ellas. Yo traía una presentación y el lunes ya la cambié algo, el martes la seguí cambiando, el miércoles también y va a ser una presentación más o menos tan caótica como el problema ambiental que tenemos. Pero no se preocupen. La otra cosa fundamental es que el estado de ánimo ha ido progresivamente en decrecimiento y yo también he ido en el mismo sentido, pero me siento con el deber moral de no dejarles que se vayan apabullados. Entonces, aunque la situación es terrible y dramática, pues algo se puede hacer y vamos a afincarnos más en lo que se puede hacer. Y para aliviarles un poco, pues he metido muchas fotos y tal para entretenerlos y que se les alivie la cosa un poco y al final, en la segunda parte, ya entramos un poquito en la materia.
Bueno, el título es ese, la ecología entre la racionalidad y la emocionalidad. Vamos a ver si esto sí funciona. Este es el que no funciona, ahora sí. Bueno, pues vivimos en la sociedad occidental y es fundamental para la percepción de cada persona sobre lo que le rodea la cosmovisión de la cultura a la cual pertenece. Nosotros pertenecemos a una cosmovisión que viene del judaísmo, después del cristianismo, con muchos paralelismos con la religión musulmana, y hay un concepto de la creación, y aquí tenemos una imagen de la creación. Después del diluvio y que ocurrió lo que ocurrió, Dios le dijo a Noé: creced y multiplicaos, poblad la tierra, que teman y tiemblen ante vosotros todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo. Y todo cuanto se mueve sobre la tierra. Todos los peces del mar están sujetos a vuestro poder. Y todo lo que tiene movimiento y vida os servirá de alimento. Todas estas cosas os las entrego, así como las legumbres y hierbas. Las monjitas discípulas de Jesús Maestro que me formaron durante la primaria, pues me hicieron desarrollarme bajo este concepto de que la naturaleza estaba a disposición del hombre, y bueno, así fui creciendo. ¿Qué iba pasando en esta biosfera hace 5.000 años, 3.000 años, 2.000 años? Pues cada humano se preocupaba: oye, a ver qué voy a comer hoy, a ver en qué cueva me voy a guarecer para que no me llueva encima, para que no me ataquen los animales. Más adelante, pues a ver qué guerras vienen por ahí, si yo me va a tocar ir a la guerra al servicio del señor feudal. Y no había más preocupaciones, es decir, eran todas de ámbito muy local, nadie estaba pendiente de otras cosas. A medida que se fue complicando la civilización y que los reyes, según esa misma concepción judeocristiana, el poder del rey venía otorgado directamente por Dios, pues bueno, al rey había que respetarlo y había que portarse bien con él, que para algo lo había puesto Dios. Y eso, cuando vino la Revolución Francesa en nuestra cultura occidental, hubo un cambio de paradigma, hubo un cambio de enfoque, un cambio de relaciones de poder, y de ahí para adelante esas relaciones de poder cambiaron. Ahora nos vamos al año 1798, cuando el muy mencionado Malthus en este congreso había intuido que el crecimiento demográfico llegaba a un punto en algún momento que iba a presentar serios problemas. Fue el ensayo sobre el principio de la población. Por supuesto, la Iglesia decía: oye, eso se opone al poblar la tierra y dominarla, así que no estás en lo cierto. Bueno, aquí paso, en este recuento así muy acelerado de la historia, paso al año 1955, que para mí es muy importante porque es cuando nací yo. Y yo nací en una ciudad que se llama León, como han podido ver, pero mi familia materna estaba en un pueblecito de la costa gallega. Yo pasaba 3 meses ahí y 9 meses estudiando en León y 3 meses de verano en ese ámbito rural. Esa es mi tía Odita. No tenía una foto de mi abuela, pero ella está haciendo reciclaje de nutrientes, el estiércol sobre la cama de vegetación que ponen en la cuadra para que el ganado defeque ahí. Lo dejan un proceso de compostaje tradicional de siglos, y ella seguía haciendo lo mismo hasta hace unos años. En esa cultura me desarrollé. Y para mí tenía mucho más significado los 3 meses en el pueblo de mi abuela que los 9 meses en la ciudad. El asfalto tenía menos significado que la hierba. Y los ríos, los mares y todas esas cosas, pues forman parte de esa emocionalidad que mueve sentimientos y mueve acciones. Es un trabajo comunitario de procesamiento de trigo. Yo estoy montado allá arriba echando las gavillas de trigo al suelo,
¿Quién no se va a enamorar de un paisaje como ese? Ese color verde se le mete a todos los gallegos en el alma, la morriña. Y ahora vean el mar, esos paisajes majestuosos. Esa es la playa donde más nos bañábamos con frecuencia. Ah, sí, yo la estoy viendo muy bien, pero usted no. A ver. Esos son los paisajes verdes. Y ese es el mar. Cada uno se lo había imaginado, ahora ya ve cómo es. Bueno, que esto es una conferencia seria, no se rían. Bien, esa es la playa de Opicón. Sube la marea, baja la marea y miren, a mí esa imagen para mí eso es un pocito de los que queda en bajamar cuando se retira el mar y hay algas y corales y erizos. Y era un espectáculo. Yo me pasaba, no aquí en este pueblo porque era muy bravo el mar, pero en otro me pasaba 6, 7 horas pescando según como viniera la marea, absorto, solitario, disfrutando de lo que el profesor Pefort decía la naturaleza. Dice, hablamos ahora demasiado de la biodiversidad y el concepto naturaleza, que era más amplio y más fácilmente comprensible, tenemos que seguirlo utilizando y yo estoy de acuerdo con él. Bueno, vámonos a otra foto. A ver. Aquí ven ustedes a Tarzán con la mona Chita. A mi papá le gustaba mucho el cine y nos llevaba a mi hermano y a mí al cine. Entonces siempre, bueno, películas de romanos y bárbaros, de moros y cristianos, de indios y cowboys, de Tom y Jerry. Y yo después de que la película había comenzado siempre preguntaba, papá, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Entonces él me orientaba. Pero recuerdo algunas películas en que la respuesta, aquí todos son malos. Entonces les dejo eso porque después tenemos que ir viendo qué pasaba con eso. Bueno, mis películas favoritas eran las de Tarzán, porque ese tipo se la pasaba en la selva con la mona Chita, saltando de rama en rama, y yo decía, claro, ven que yo siempre fui longilíneo, no me identificaba por la complexión atlética con Tarzán, pero me identificaba con él como personaje y como modo de vida. Así que cuando la gente me dice, oye, ¿tú por qué viniste a Venezuela? Porque de chiquito me gustaban las películas de Tarzán y yo buscaba selva, ríos y cosas, y es cierto. Bueno, otro culpable de mi vocación fue ese señor Félix Rodríguez de la Fuente, uno de los primeros ecologistas con unas series tremendas para la historia, como eran Planeta Azul y El hombre y la tierra. Y ahí tienen mi carnet de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza con su firma autógrafa. Bueno, pues en aquella época pasaban cosas, estábamos en el franquismo, allí no se discutía lo que se iba a hacer ni lo que no, sino que el franquismo imponía. A Franco le encantaba hacer lo que llaman pantanos en España, que son embalses. Y hacía embalses por todos los lados y a veces ni producían voltios ni servían para regar porque se terminaba el embalse, se desplazaban 7, 8 pueblos, se les indemnizaba y al final no se hacían las obras de riego, un desastre. En particular, mi hermano estuvo en luchas ahí de rebeldía y yo me acuerdo de haber participado en una marcha contra un intento de crear una central nuclear dentro de la provincia de León. Bueno, es decir, ahí vamos avanzando en la historia. ¿Y cuál era la angustia existencial de un estudiante universitario por allá por los años 75? Era la Guerra Fría y era el problema de la guerra nuclear. Decía, si un día se molestan los rusos y los de Estados Unidos y empiezan a tirarse bombazos, se acabó esto, el invierno nuclear. En aquel momento todavía lo del cambio climático no estaba en nuestras preocupaciones. A ver. Bueno, en el año 78 tuve la oportunidad de irme de golpe, salir de aquel ámbito y meterme en la selva, en el Amazonas peruano, en el río Urubamba, una zona que era bien alejada y donde los indígenas vivían como ustedes los ven ahí, con muy pocos elementos de nuestra cultura occidental.
aquello para mí fue un impacto tremendo. Entraba en otra cosmovisión absolutamente diferente, en otra filosofía de vida totalmente diferente, y el tiempo no permite que yo me explaye sobre la intensidad de las reflexiones y sobre la admiración profunda hacia estos seres que vivían de una forma súper sencilla, eran amistosos, simpáticos, agradables. En el pueblito de Mayapo, en una aldea, estuve como 3 o 4 días y no le escuché a nadie levantarle la voz a otra persona. Tenían tiempo para conversar, los niños eran felices, correteando por ahí, se reían. Yo dije, caramba, ¿cuánto nos tiene que enseñar esta gente a los occidentales avanzados sobre cómo convivir? Y no les cuento el día que se repartió un danto. Y los ancianos pusieron el danto, empezaron a cortar la carne, primero las embarazadas, el lomito, después los viejos sin dientes, el otro, después, o sea, había un orden, ahí no se habló una palabra, cada uno llegaba con recibía el pedazo de carne que le tocaba y nadie rechistó, pero el reparto fue hecho con la máxima justicia. Los hombres fuertes y tal se llevaban la carne más dura. Claro, uno dice, pues aquí han pasado cosas en este planeta y hemos olvidado muchas de ellas. Ahí ellos tejen sus cusmas tradicional, tejían, me imagino, no sé, no quiero ni saber cómo están los machirengas porque después fue una zona donde entró Sendero Luminoso y tal. Pero como referencia para los que vieron la película Fitzcarraldo, del barco que lo pasan de un río a otro, esa fue grabada por aquella zona, en Camisea, que era uno de los sitios por donde pasábamos. Bueno, de ahí ya terminé la carrera, hice mi tesis allá, donde aquel embalse que vimos antes, que ahora voy desajustado entre la imagen mía y la de ustedes, ahí hice yo mi tesis de grado con crecimiento de peces a través de las escamas y tal. Me vine para Venezuela entonces. Cambiamos, dejamos la etapa europea y buscando el Orinoco, buscando selvas y tal. Pero como no conseguía trabajo, pues conseguí un trabajo dirán, esa foto que hacéis, pues fotógrafo de las páginas sociales del 2001. Y me tocó hacer cosas tan banales y tan frívolas como el Miss Princesita 1980. Es decir, que tuve la oportunidad de conocer el ecosistema de la alta sociedad caraqueña y no me interesó para nada, no había nada interesante para mí, así que celebré mucho cuando después de un tiempo ya pude entrar a la Fundación La Salle, a la estación de investigaciones y a ese maravilloso Morichal del sur de Monagas y Anzoátegui, que es donde empezamos haciendo un estudio que se estaba haciendo para la GOBE en aquella época. Bueno, los veo que están más relajaditos que en las charlas anteriores. Yo les prometí fotos y ahí las tienen. Bueno, eso de estar en ese Morichal, esa belleza, esa diversidad de peces, los monos por ahí, eso era un privilegio, desde luego. Y en esa época pues hice trabajo que se pudiera calificar de académico, uso del espacio por la comunidad de peces de un río asociado a un bosque y tal, y de verdad que era muy divertido y me gustaba, pero mi sentido de responsabilidad social, o sea, a mí me gustaba Tarzán y la selva, pero yo venía claro en que tenía que venir a hacer un aporte en el tema de la alimentación produciendo peces y decía, bueno, empezaremos por estudiar la potencialidad de cultivo de especies autóctonas. Bien, aquí ocurrió una cosa bien interesante. En esa laguna de inundación del Orinoco que está al frente de San Félix, Laguna Los Barrancos, o sea, un préstamo, se llenaba todas las estaciones lluviosas de agua y después quedaba la laguna desconectada. Y ahí había una población de un pececito bien interesante que es ese. El más grande que colecté medía 36 milímetros de longitud estándar. Era totalmente transparente, se le podían ver los ovarios, los testículos, la vejiga natatoria. Si tenía 3 cladóceros en el estómago se le podían ver. Era una anchoa, una mini anchoa. Y ese bichito yo no lo lograba identificar. Llegaba hasta el género Anchoviela, se lo di al doctor Cervigón.
Me dijo, es nueva especie, puede escribirla. Dije, no me interesa la sistemática ni la taxonomía para nada, descríbalo usted. Y me llevé la sorpresa que le puso Anchoviela Pérez. Y digo, caramba, muy prematuro que me pongan. Entonces solo hay 2 seres en este mundo que llevan mi apellido, que son mi hijo Pablo y la Anchoviela que les presento. Pero ese no se lo puse yo, se lo puso otro. Bien, ahí empecé ya con el tema de las jaulas flotantes. Bueno, algo que sea un poquito más ecológico que destruir espacio terrestre para hacer unos estanques y poner agua bombeando y tal. Es mejor poner jaulas en medio del agua. Ecológicamente todo tiene sus impactos y las jaulas también. Pero por lo menos se consume menos energía, no se impactan terrenos terrestres y lo interesante es que si ya se hicieron sacrificios ambientales como el embalse de Macagua, el de Guri, el de Carhuachi, el de Uribante, pues se pueden poner las jaulas ahí para un poquito de, no llamemos impacto positivo, pero para aprovecharlos positivamente, ¿no? Entonces, pues no sé si no era por mis contactos con la farándula, pero esa es Barbarita Palacios, la Miss de aquel año, que la conoció el hermano Ginés en un vuelo y se la levantó para que le hiciera ¿cómo se llama eso? La imagen de la fundación. Entonces, en una visita a la fundación, pues vio las jaulas y tal. Ahí, para seguir con lo que era, pues me puse a producir alevines también, porque en aquella parte no se producían alevines. Todo eso está hecho, esa fibra de vidrio la armaba yo. Me gustaba desarrollar habilidades. Irán viendo que encajo perfectamente en la descripción de todero que ayer denostó nuestro amigo Miguel Ángel Pereira. Pero yo pido un poco de indulgencia porque hay toderismos inadmisibles y hay toderismos que son... Y para mí, yo siempre digo, mira, Leonardo da Vinci fue el todero más todero de la historia de la humanidad y no lo vamos a criticar. No me quiero ni de lejos comparar con Leonardo da Vinci, ¿no? Pero yo sí disfruto, o sea, va por temperamento. Hay la gente centrada y metódica y tal, y es bueno que siga una línea, pero la gente inquieta y tal tiene que brincar y así dispersa energía. Bueno, pues ahí producíamos alevines en una finca, ahí conocí a una familia de campesinos de Sucre, que ahí pasaba de todo y tal, y fue mi primer contacto estrecho porque convivíamos todos los días sobre la idiosincrasia del campesino. Era en el estado Bolívar, pero ellos venían de Sucre. Entonces me dediqué a ese tema del promover la piscicultura. Bueno, como hay muchos microembalses, o sea, tapones, lagunas que hacen los ganaderos para que las vacas beban, la forma mejor de introducir la piscicultura, que no era idea mía, ya lo habían hecho otros colegas, Daniel Novoa y Ramos habían empezado con eso, pero con peces capturados en las lagunas del Orinoco, alevines que rescataban de lagunas que se iban a secar. Entonces yo les llevaba los alevines, estoy yo con el pelo menos blanco, sembrando alevines desde un tanque que metía detrás de mi Toyota, que me lo robaron 18 años después. Como me duele, porque decían, es que se parece a ti, ese carro. Bueno, y ahí desarrollé un poquito de la imagen de abajo, es conceptualizar el uso de los embalses y las medidas que se pueden tomar para un manejo adecuado. Pero no podemos entrar en muchos detalles de todo porque si no, no terminamos. Ese era el microembalse que teníamos en la finca donde producían los alevines y ahí aprendí cosas interesantes. Es un corral donde tenía los reproductores. Ahí había una biodiversidad, una riqueza, para ser más específico. Si no recuerdo mal, andaba como en 34 especies, entre carácidos, cíclidos, gimnotiformes, siluriformes, 34 especies. Y tenía su aliviadero y unos años después de estar ahí, hubo una lluvia extraordinaria que rebosó el agua por el aliviadero, porque le habíamos instalado una tubería de salida, una estructura de salida, manteniendo el nivel. Entró en la mojarra P de San Pedro, Caquetaya krausi, hizo un desastre. Quedaron 5 especies nada más, la guabina, una sardinita y unos aiquidens. Ahí, esta no es la tilapia
exótica, es la caquetalla de Maracaibo, de Zulia y de Ríos de la Costa, pero que transferida al Orinoco, y de eso sabe bastante Óscar, pues yo constaté ahí exactamente los desastres que había. Bueno, pues en mi contacto con personajes destacados, aquí tenemos ahora al doctor Ramón Margalés, que estuvo en Ciudad Guayana en el año 1990 con motivo del primer simposio sobre los grandes ríos latinoamericanos que organizó la Fundación La Salle. Y tuve el privilegio de que se montó en mi carro y fuimos al fondo una tarde que no tenía nada que hacer y compartí con él. Y ahí aprendí, constaté que los grandes científicos, los grandes personajes son sumamente sencillos, sumamente asequibles. Lo que van de arrogantes es que todavía no han llegado al nivel, al nivel alto. Bueno, y ahí pues aquello de las jaulas que estaba en su etapa piloto cuando Barbarita andaba, ya lo hicimos mucho más grande y producíamos 1.500 kilos. Entonces hubo una coyuntura política de que dos personajes que eran concejales y habían conocido el proyecto pequeño, pues uno de ellos era Andrés Velázquez, cuando llegó a la gobernación llamó y dijo, ahora soy gobernador, vamos a financiar eso. Hicimuz una piscifactoría, ahí abajo ven cómo se vendía el pescado, media hora después de sacarlo todavía vivo a las personas. Y bueno, distintos elementos tecnológicos como el tanque de transporte anfibio. Durante 5 o 6 años estuvimos produciendo más de 20.000 kilos cada año y marcando una pauta de referencia y haciendo entender a la gente que el pescado más fresco y más regularmente asequible es el de la piscicultura si se organiza bien. Y de ahí, ¿qué más pasó? Bueno, ahí aprendí muchísimas cosas. Por ejemplo, ahora esa piscifactoría está desmontada porque parece que hubo una crisis entre voltios y cachamotos y hay una incompatibilidad, o por temores de saboteos eléctricos, un historial que teníamos nosotros de 0 perturbaciones, más bien colaborábamos con la industria eléctrica. Cuando venía un objeto a la deriva nos llamaban y con la lancha lo rescatábamos, se lo amarrábamos en la orilla, pues tuvimos que desmontar la piscifactoría, pero nos dijeron llévenla a otro sitio y no había otro sitio que tuviera la profundidad y velocidad de corriente adecuada, hubo que desmontarla. Bueno, ahí ocurrió que la Fundación La Salle entra en el Comité Operativo para la Pesca y la Acuicultura del Embalse de Guri y nos dicen que bueno, que ahí había un conflicto, pero no puedo dar tanto detalle. Había un conflicto que había pesca, pero había pavón, entonces se traía a norteamericanos a que pescaran el pavón en bonitos hoteles y eso era una industria, pero los pescadores que no fastidiaran pescando los coporos y las payaras y otras especies. Eso lo resolvió Daniel Noboa cuando llegó a una posición de presidente del SARPA en aquella época, logró poner de acuerdo a los 2 ministros de Agricultura y del Ambiente y se abrió la pesca artesanal. Y la pregunta que surgió, oye, ¿y si están contaminados con mercurio? Bueno, por determinados azares del destino terminé yo coordinando el estudio de mercurio que se hizo y nos llevamos la tremenda sorpresa de que el mercurio estaba o sea, los peces carnívoros están 3, 4, 5 veces por encima del 0.5 ppm que establece la Organización Mundial de la Salud como el límite ya no aceptable. Ahí me di cuenta de que este tipo de investigación, el uso del hábitat por los peces, las anchovielas, su biología, eso no le molestaba a nadie. Pero cuando salió en las primeras planas del Nacional y del Universal la contaminación, recibí presiones y citas de autoridades que era eso, porque esas firmas que están ahí fue después de una controversia que la persona en el gobierno, la que coordinaba el comité, dijo no se puede alarmar a la población. Y nosotros, ¿cómo que no se puede? ¿Cómo vamos a dejar que las mujeres embarazadas y los niños sigan comiendo pescado? Es inmoral. Entonces, bueno, no, pero yo soy la que mando y tal. No, usted no es la que manda. Fuimos la mayoría de los miembros, redactamos esa nota y salió. Entonces ahí fui aprendiendo más cosas sobre cómo funcionan los políticos y bajo qué criterios
se van moviendo. Y de ahí nos pasamos entonces, bueno, que por determinadas circunstancias era recomendable hacer un estudio. Había la hipótesis de que, igual que en el norte de Suecia y de Canadá, embalses que no tienen ninguna contaminación con mercurio, después de que se construyen, aparecen los peces contaminados. Y eso es el mercurio global que se metila y pasa a los peces. Entonces, con una estudiante de la Fundación La Salle de Margarita, Natasha Rondón, hizo su tesis, yo se la asesoré, 15 embalses, fuimos a ver con esos peces las guabinas que son los indicadores y comprobamos que efectivamente había sitios totalmente alejados de zonas mineras donde estaban bastante contaminados los peces. Y esa laguna anterior sí era de zona minera y era donde estaban más contaminados. No puedo seguir con detalles de eso, pero ahí en un congreso los ecologistas me echaron en cara que yo estaba ayudando, bueno, la estudiante y yo, estábamos ayudando a los mineros al demostrar que aunque no hubiera minería podía haber contaminación. Dije, lo que pasa es que la ciencia tiene que ser objetiva. Si encontramos eso, no podemos estar mintiendo. Yo sí les digo a los mineros, cada vez que hablo con ellos, que ese mercurio puede, se va exportando y van bajando los niveles en un cuerpo de agua con el tiempo, pero si ellos le echan una cantidad mayor, eso va a durar siglos, se agudiza el problema. Es decir, que eso no les exonera de responsabilidad. Pero ahí fui aprendiendo también más cosas. Yo me considero ecologista, pero tuve que vivir la experiencia de que los ecologistas me tildaban de antiecologista. Bueno, ese trabajo se presentó, Natasha no pudo ir, me tocó ir a mí, a Río de Janeiro, y allí me tocó compartir habitación con un ruso de Siberia, de Irkutsk, al lado del lago Baikal. Y él estaba presentando, después del Glasnost, haciendo una confesión de la enorme cantidad de contaminación que había partido de una planta de clorosoda, o sea, así como 80 toneladas que se fueron a embalse, 1000 toneladas que están en los sedimentos de mercurio. Entonces ahí reflexioné y dije, caramba, los regímenes socialistas yo pensaba que podían ser más consecuentes con el ambiente, pero parece que no. O sea, a la hora de desarrollos industriales y de sacrificios lo hacían igual. Ya ayer y antes de ayer aclararon eso, que el poder, sin importar mucho el signo, lleva unos esquemas similares. Bien, ahora de regreso de ese sitio me hice una escapadita por el río Amazonas y subí por el río Purús, pidiendo colas en barquitos, y ahí no eran indígenas, estos son caboclos en casas, no, espérate, que es que le di para adelante, ahí, esos son caboclos, los habitantes de las riberas del Orinoco, del Amazonas, en ese caso del Purú, que viven en sus casitas flotantes, que a mí me encantan porque si te peleas con el vecino, mudas la casa para otro lado y ya está, un concepto muy, muy positivo. Pues miren, esta es la cola que me dio una familia de Manacapurú. Qué gente tan cordial, tan amistosa, tan hospitalaria. Llegan a su barquito, te dan la comida, felices de que vayas con ellos. Y ahí confirmé lo que ya sabía. Cuanto más lejos de las grandes urbes está la gente, más humanos son. Más, o sea, no te ven como un adversario, como un posible enemigo, sino como un ser humano que viene y que merece cordialidad y que se puede conversar con él y pasar un rato bien. Bueno, en esa época, después de que terminé mi correría por allá, este personaje, a quien aprovecho para rendirle homenaje, el hermano José Corta, Ajishama para los indígenas, él murió este año, en junio, como todo un batallador, manejando su camión a los 83, 84 años que tenía, se le volteó y ahí terminó su vida cuando iba a comprar gas y comida para la universidad. Entonces este señor me llamó para decirme, oye, apóyanos en la universidad indígena, que queremos desarrollar la piscicultura y tal, y para allá me fui. Y ese es otro de los grandes, o sea, la Universidad Indígena de Venezuela, aprovecho aquí para hacerle una cuña, esa es una experiencia de una riqueza de situaciones, de
de acontecimientos que ocurren ahí, de procesos que se dan, porque el hecho de reunir a indígenas de 9, 10, 11 pueblos diferentes, de Apure, de Amazonas, de Bolívar, de Delta y hasta Yucpas también han venido en oportunidades de Zulia, pues la verdad que eso ha venido mucha gente de otros países y han dicho esto es una cosa súper especial. El clima que se desarrolla aquí, el ambiente y todo lo que subyace a esto. Unos pueblos indígenas que se sienten acosados por la cultura envolvente y que van ahí a reflexionar, a ver, Dios mío, ¿por dónde está la salida a nuestro problema? ¿Cómo aprendemos a negociar en esta lucha desigual con un Estado, con unos mineros, con unos ganaderos que nos apabullan? No sé. Bueno, ahí ven un estanque de piscicultura grande que se hizo ahí y al fondo verán unos moriches, no sé si se logran apreciar. Bueno, me tocó, después que estaba hecho ahí entre Corta y yo, ir al Ministerio del Ambiente a pedir la autorización de ocupación del territorio y tal, porque primero se hace y después se pide, porque si no, no. Y entonces fueron, hicieron la inspección y nos abrieron un expediente ambiental. O sea que yo además soy un delincuente ambiental aquí donde me ven. Y bueno, Corta montó en cólera. Dice, pero, o sea, porque no hemos respetado la distancia de 300 metros al morichal, que no hemos cortado ni un solo moriche, en una laderita con traquipó, con unos chaparritos, hemos cortado unos chaparritos y para que estos indígenas coman pescado y aprendan a hacerlo y la universidad tenga un medio, ustedes vienen y nos abren un expediente. ¿Por qué no van ahí a la Zamora, ahí detrás de Guarataro, donde están tumbando cientos de hectáreas los cultivadores de ñame? Ah, no, es que ellos no han pedido ninguna autorización. Nosotros, o sea, cuando ustedes vienen, se solicita, venimos y hacemos la inspección si vemos. Bueno, no hacen falta comentarios de todas las cosas que ha ido uno aprendiendo por el camino. A ver, claro, ese fue el día de la gloriosa cosecha de 8.000 kilos de cachamoto en un estanque de 1 hectárea que se batió el récord en el sur de Venezuela y fue una jornada gloriosa. Los indígenas le pusieron sus trajes de gala para esa ocasión tan especial. A ver si voy. Y bueno, y ahora cambiamos de aire y otra lo que era ahí. 2007 hay que seguir con nuestras investigaciones en el mercurio, que no les he entrado en detalles, ya voy por 34 minutos y me quiero ceñir al tiempo. Entonces, ahí tenía Oriana Farina, que íbamos a seguir con lo de los bioensayos en el laboratorio flotante. Pero yo dije, caramba, o sea, vamos a seguir investigando la dinámica del mercurio en los ríos y en los embalses, mientras los mineros siguen echando toneladas de mercurio. Entonces dije, bueno, vamos a meter 2 subproyectos. Yo voy a ver cómo hago una retorta que esos mineros la. Entonces, con pistones de freno de carro reciclados, hacíamos ese aparatito que tiene en las manos uno de los funcionarios relacionados con el tema, y dentro de ese hornito, bueno, era un aparatito sencillo, fácil de hacer y recuperaba más del 95% del mercurio. Ahí lo tienen dentro del hornito quemándose con su quemador de gas. Y ahí tienen uno de los poquísimos molineros, los que procesan las cuarcitas, que nos compró nuestras retortas y las usaba regularmente. Pero Minerven, que procesa las colas de más de 70, 80 molineros, nos llamó, oye, sí, que estamos muy interesados, hicimos un convenio, lo firmamos, nos iban a dar el 40% para hacer 40 retortas, ponerlas a funcionar en el Callao, darle los cursos y hacerle el seguimiento para estimar cuánto mercurio cuántas emisiones se habían logrado reducir. ¿Qué pasó? Nunca nos dieron el dinero, cambiaron de presidente, se quedó embarazada la de ambiente, nos llamaban a los 3 meses, el otro, oye, que por aquí hay. Bueno, no sigo en detalle, pero uno dice, caramba, ¿qué pasa aquí? Bueno, esa es otra experiencia con los pescadores de las galderas, al frente está la laguna de Mamo. Esos son los pescadores, unos cooperativistas que ven que cada vez pescan menos y se quieren reconvertir en piscicultores
Con ellos aprendí muchísimas cosas también, pero también aprendí que el gobierno daba los fondos con criterios políticos, no con criterios de viabilidad técnica ni de otra índole. Y esos son los... No, aquí... ¿no? Ah, bueno, sí, ese es el paisaje de las calderas, los cooperativistas. Se creó cooperativa, se creó consejo comunal, se creó empresa. O sea, se crearon varias figuras porque cuando ya tenías una lista salía otra moda y había que hacer otra cosa. Y al final nunca se financió el proyecto y hubo jugadas sucias y bien inmorales tratando de desviar el proyecto hacia donde no era. El Caura, los ANEMA y el estudio en el 2011-2012 en los cabellos de las indígenas. Hay sobre 150 indígenas de 5 comunidades distintas. Le analizamos el mercurio en los mechones de cabello, un estudio retrospectivo de varios años, y vemos que cada año tienen más altos los niveles por culpa de la minería. Y aunque estén lejos, parece que la migración de los peces dispersa el mercurio bien lejos, como se ha constatado en otros sitios del Amazonas brasileño. Bueno, vamos rápido. Jaula flotante para el Mánamo, una comunidad guarao. La jaula flotante, un sitio donde sube y baja la marea. Esas ya no son de 120 metros cúbicos, sino de 20 metros cúbicos nada más. Ahí está Surianelis en el caño Guara, alimentando los peces. Y con esa jaula delante de su casa, esos campesinos cosechan 500 kilos o más. Hubo uno que cosechó 600 y pico de cachamoto al año y tiene una cantidad de... Esa es la familia extendida guarao con su jaulita allá al fondo. Bien, ahora el pescado y esa imagen que para mí es la mujer curiara transitando plácidamente por las aguas del Caño Guara. Claro, todas estas imágenes a uno le alborotan sus amores por la naturaleza y por la ecología. El tema es ese, la emocionalidad y la racionalidad. No, que el planeta, los números que nos echaba ahí Tibisay el otro día, sí, los números, pero hay que meterse en el corazón todas estas cosas más telúricas, ¿no? Y los profesores no es que a los niños les tienen que decir hay que amar la naturaleza, sino que hay que llevarlos a un sitio y hacerles sentir. Hay distintos niveles de sensibilidad de las personas y unos nacemos con mucha sensibilidad y otros con menos, pero hay que promoverla. Bueno, ahora la última loquera fue en Haití, donde me llamaron ahí para participar en un proyecto de reforestación de laderas y terminamos haciendo también, había que reducir consumo de... Ajá, gracias. Ya saben que Haití es un caso desastroso. En el sitio donde estuve había una densidad de población de más de 2.000 habitantes por kilómetro cuadrado y tenía un promedio de 5 hijos. Y yo hablé del problema, del asunto del control de la natalidad con el cura que llevaba el proyecto y con otra gente. Se hacían los locos. Cuando yo sacaba ese tema ni me contestaban. Digo, bueno, pero sí. Entonces, ¿qué van a hacer? No sé qué va a pasar aquí dentro de 15 o 20 años. Bueno, también había que reducir consumo de leña. Hicimos un modelito de cocina ahorradora y tal. Y hay escena de gente caminando. La religiosidad de esa gente es una cosa espectacular, porque aunque estén en la pobreza, pues se visten y se planchan la ropa para la misa. Es una primera comunión que me dejó impactado. Vamos preparando el video que viene ahora. Lo arrancamos ya. A ver. Bueno, el video que ven ahí, pues una masa humana medio desorganizada, hay una situación conflictiva y no parece que los cerebros desarrollados del hombre se mueven con mucha coordinación, pero aquí tenemos los cerebritos pequeños de las sardinas perfectamente organizadas en un cardumen que elude como puede los ataques de los peces vela. Uno se pregunta, ¿y por qué esas sardinitas con esos cerebritos tan pequeños logran esa coordinación? Y ahí tenemos un cardumen cuadrado de seres humanos en la que hay varios cerebros anulados y solo el
el que va al frente es el que hace que se muevan esos personajes. Entonces, por ahí van las reflexiones. Ya terminó la parte de la foto. Ahora vamos a apurarnos. A ver, yo pongo un ejemplo un poco tonto. A ver, en solidaridad territorial. Imaginemos que los de Monagas, que sacamos mucho petróleo en nuestro estado, nos sentimos con el derecho de vivir bien y el resto de los venezolanos que vivan mal. Que nos den a nosotros el 70% de la renta petrolera y a los demás estados que les repartan el 30%. Puede tener su lógica. Dirían, qué feo, esos monaguenses, qué egoístas e insolidarios son. Por el hecho aleatorio de haber nacido en una parte del territorio que tiene mucho petróleo en el subsuelo, quieren disfrutar ellos solos de los beneficios, olvidando que la nación venezolana está constituida por son 24, ¿no? Estados más, son 25 en total. A ver, no, ya va, que me fui a otro. Los venezolanos de hoy nos sentimos con el derecho de vivir bien, aun a costa de explotar y destrozar ecosistemas que condenarán a los venezolanos de mañana a vivir mal. No respetemos áreas protegidas, extraigamos hoy cualquier tipo de recursos necesarios para nuestra suprema felicidad social y que se las arreglen los venezolanos de mañana con su ínfima felicidad. Dirán, qué feo, los de dentro, los venezolanos del principio del siglo XXI, qué egoístas e insolidarios fueron. Permitieron que sus gobernantes agotaran en aquella época el máximo de recursos que pudieron para disfrutar ellos solos de los beneficios, olvidando que la patria venezolana debía continuar existiendo y que seguiríamos naciendo venezolanos con derechos, que heredamos ecosistemas dañados donde será muy difícil alcanzar la ínfima felicidad social. No escucharon a los ecologistas de su tiempo y les tildaron de apocalípticos cuando eran quienes tenían toda la razón. Ahora viene otro cuento igual de tontorrón, que son... Necesito hidratarme un poquito y por aquí tengo algo. Miren, ese es un barquito donde van 4 personas. Y uno dice, oye, qué incómodo estamos viajando aquí. Yo voy a sacar unas tablas porque me quiero hacer un silloncito para viajar cómodo. Y entonces, bueno, arranca unas tablas de nada, de aquí arriba no importa. Pero entonces viene una tormenta y empieza a entrar agua y ahí todos achicando y tal. Y después que pasa eso, otro dice, yo también tengo el mismo derecho que tú a hacerme mi silla, así que yo me la voy a hacer. ¿Cuál es la respuesta lógica? Oye, pero tú eres tonto. ¿No has visto que casi nos hundimos con ese boquete? Lo que hay que hacer es que el que hizo el boquete nos tiene que desarmar la sillita, tapamos el boquete y nos preparamos. Y ahora tendrá que resarcirnos por los riesgos en los que nos puso. Entonces, en España decían que una ardilla podía ir brincando de encina en encina, de roble en roble, desde el Peñón de Gibraltar hasta los Pirineos. Pero se deforestó toda para sembrar trigo y cosas en la Edad Media y Europa se deforestó. Entonces ahora vamos a decir, no, nosotros, ya Europa se desarrolló, nosotros también nos queremos desarrollar. Por favor, el cuento del barquito no tiene sentido, es totalmente absurdo. Ahora lo que sí tiene mucho sentido, señores, ustedes ahora nos venden la tecnología cara, nos tienen todas las instituciones financieras, tenemos que respirar todos y tal, entonces vamos a entendernos y hacer las adecuadas compensaciones. Bueno, la película. ¿Quiénes eran los malos de la película? Pues en la historia esos señores feudales eran bien malos, dominaban a los siervos, los reyes absolutistas hacían lo que les daba la gana y hoy los políticos y los dueños de las y hoy los políticos y los dueños de transnacionales y bancos son los malos de la película. ¿Y quiénes son los buenos de la película? Bueno, no, las víctimas diríamos, no que son buenos, que son víctimas. Los siervos oprimidos de los feudales, los ciudadanos tiranizados por gobernantes, los ecologistas que tienen claro la cosa y los boicoteadores de secretos de Estado. Miren, aquí tenemos al avatar de esa imagen, los navis entrelazados, comunicándose bajo el árbol de, no sé, es el árbol de las almas, que yo la vi una sola vez. Pero esta es la imagen
que nos presentan de un pueblo, pues una película ecologista, ¿no? O sea, lo que debería ser. Y aquí es donde nos vamos a detener un poquito más. Este es un esquemita y es… agarremos un poquito de ánimo con esto, ¿no? Pues sí, llevamos un camino muy malo, pero hay que analizar la situación. Uy, ya llegué a los 45, voy a darle rápido. Ahí tenemos el planeta Tierra y los malos andan por la parte de arriba a la izquierda, que son las transnacionales que controlan a los gobiernos y manejan información secreta y manipulada. Entonces, abajo hay… la mayor cantidad de gente no sabe lo que está pasando. Aquellos haitianos que yo conocí ni sabían que hay un problema de cambio climático. Entonces hay que promover la información y sensibilización de gente para que pasen de esa situación a ciudadanos conscientes. Hay que promover la militancia y las organizaciones ecologistas, junto con los ciudadanos conscientes, tienen que ejercer toda la presión sobre gobiernos y los partidos políticos, que son los que se turnan en el ejercicio del gobierno, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Julian Assange, que está haciendo un gran trabajo contrarrestando esa manipulación perversa de ocultar información que cuando nos enteramos nos indignamos, ¿no?, de las cosas que salen. Y el amigo Edward Snowden. Aquí tenemos a un… Snowden. Y ahora tenemos aquí a Pepe Mujica. Pues este señor vive en una casita, anda en un carrito chiquito, él y su señora hacen la limpieza de su casa, viven… Es decir, que él da un discurso y es coherente con ese discurso. Y no se pierdan, nunca dejen de leer el discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas de este año o en la Cumbre de Río el año pasado. No tenemos tiempo ahora de… Y aquí llegamos a tres actitudes que podemos asumir. El avestruz de la izquierda, con su cabeza debajo del ala, dice, pues yo no veo problemas y es una forma de ser feliz. Pues mira, seamos felices y no metamos la cabeza debajo del ala y vivamos mientras se pueda. La del medio, estamos perdidos y me echo a llorar, que será el ecologismo plañidero. Y la de la derecha, que es, oye, vamos a hacer todo lo que se pueda. Si el barco se está hundiendo, aunque vayamos a morir, pues morimos tapando vías de agua y tal. Y yo creo que lo más sano psicológicamente para las personas, es decir, no me entrego, o sea, muero luchando y muero más contento que si muero abatido y deprimido. Bueno, entonces, leo esto muy rápido, pero me brinqué o no. Los ciudadanos de Venezuela, esto es lo que yo planteo, ¿no? Los ciudadanos de Venezuela, especialmente los que tienen asignada cualquier función de gobierno, deben entender que la crisis ambiental global es una dura realidad que ya comenzó a mostrarnos serios desequilibrios y tenderá a agudizarse en el tiempo. Todos los seres humanos aspiramos a ser felices, pero la felicidad solo es posible construirla cuando está asegurada la disponibilidad de elementos básicos como aire respirable, agua potable, alimentos sanos y nutritivos, suelos cultivables donde producirlos, ecosistemas con suficiente diversidad y clima adecuado. Es absurdo pretender el disfrute de otros elementos menos esenciales que contribuyan a construir felicidad a costa de degradar los elementos básicos esenciales. Todos los ciudadanos deben esforzarse por obtener información para comprender la naturaleza y las consecuencias de la crisis ambiental global y nacional y asumir que es inmoral que se intente tergiversar y falsear esta información por intereses económicos y políticos minoritarios del corto plazo. A la luz de las informaciones confiables, el pueblo protagónico debe hacer una profunda reflexión sobre las estrategias ambientales que debe asumir la nación, entendiendo que el desarrollismo que destruye o degrada recursos naturales se contrapone al bienestar de aquellos venezolanos que hoy no tienen voz porque todavía no han nacido. El pueblo debe tomar conciencia de que se debe cambiar el modelo de desarrollo ya y que se debe dejar de aspirar a seguir incrementando el consumo derrochador de bienes y energía, pues solo de este modo se garantiza la mayor suma de bienestar ambiental posible para nosotros y para nuestros nietos. Además, debe asumir su responsabilidad de no contribuir a incrementar el malestar global.
Si alguna decisión merece ser consultada, es la de escoger la estrategia para el futuro ambiental del país. El ordenamiento de las actividades en el territorio nacional debe subordinarse al plan que debería producirse sobre la más amplia consulta posible. Las organizaciones políticas deben pactar para que este objetivo de supremo interés público no se vea afectado por sus pugnas. Son frecuentes las situaciones en que una colectividad discute varias propuestas para solucionar algún problema y decide, según el dicho que reza, en el término medio está la virtud. En esta situación, la virtud está en el extremo de los que entendemos la urgencia y radicalismo de las acciones que se deben emprender. La historia nos dará la razón. El pueblo venezolano, tradicionalmente solidario, no debe permanecer de espaldas, a una tragedia humana, cultural y ecológica como la que padece en la cuenca del río Caura y sus pobladores indígenas, yecuanas y sanemas, y debe exigir a las autoridades competentes que se hagan cumplir las leyes y termine allí la minería corrupta y destructora que solo beneficia a minorías que están al margen de la ley. Los ecólogos, por ser los especialistas más facultados para entender la crisis ambiental, tienen el deber moral de hacer sentir a la ciudadanía su profunda preocupación por la evolución de la crisis ambiental global y nacional, así como de contribuir a orientar decididamente a la ciudadanía sobre los cambios de modelo de vida necesarios. Entonces, es equiparable a cuando, si el Ministerio de Sanidad no advierte de que el dengue está perjudicando, sale el colegio de médicos y dice, alarma, el dengue está pasando esto, tomen estas medidas. Bueno, los ecólogos, o sea, estos son miles de dengues el cambio climático. Entonces, así como la gente, oye, mira que los médicos nos lo están diciendo. Entonces, yo no creo que este congreso debería terminar sin que los ecólogos aquí reunidos transmitan su mensaje y podría ser una de las primeras acciones para ponernos en marcha. Bueno, espero que no hayan salido más tristes hoy con mi presentación que con la de los anteriores. Yo sé que el futuro viene muy difícil, pero bueno, el mensaje es eso. Podemos vivirlo con un poquito más de felicidad si lo encaramos de forma combativa, si no nos entregamos. Y como somos ecólogos la mayoría, y los que no son ecólogos todavía, yo sé que los jóvenes como no han madurado todavía, pues tienen entusiasmo y tal. Entonces, a veces no es bueno madurar en ese sentido. Entonces, el reto va para ellos, para los estudiantes que todavía no han madurado y que todavía son idealistas y que todavía creen que vale la pena, pues en ellos en los que tenemos que poner más fe y más esperanza. Pero también los ecólogos, pongámonos las pilas. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias. El ego se me va infladísimo de aquí. Bueno, me corresponde agradecerle entonces a Luis, no solo por haber dado la charla, sino porque además, como nos ha tocado a varios, en la organización de un evento de este tipo hay muchas imponderables que surgen en el camino. Ha habido que ir corrigiendo cosas, situaciones emergentes como compañeros que no han podido estar en lo que fue en un inicio, en un comienzo, la programación del evento, y han surgido relevos que en muy corto tiempo han respondido al compromiso, ¿no? Y Luis es uno de ellos, con quien después de nuestras jornadas diarias, mientras él salía de Tauca o venía de no sé dónde y uno regresaba del trabajo, nos conectábamos con Skype y discutíamos sobre este asunto, ¿no? Y sobre el enfoque. Él me preguntaba, ¿es un disparate todo esto que yo estoy planteando? Y decía, no, Luis, vas bien, sigue, que por ahí es la cosa, ¿no? De manera que, bueno, la gratitud es doble porque además
tuvo que enfrentar esta situación con mucha premura y como de costumbre, pues salió airoso. Entonces, bueno, queremos abrir el derecho de palabra, la oportunidad de que hagan sus comentarios, preguntas o lo que deseen hacer. Aquí hay gente que llegó y les pediría que quienes piden la palabra se vayan ubicando aquí. Hay compañeros que hasta han cantado en algunos de los conversatorios, así que si alguien quiere cantar también lo puede hacer. Preguntas, comentarios, intervenciones. Les agradezco en todo caso si pueden identificarse antes de intervenir. Adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Valladares, soy geógrafa de formación. Bueno, he trabajado en mi área académica con el tema de minería y ambiente. Comparto muchas de las enseñanzas de Luis. Gracias, Luis, por todas estas lecciones aprendidas que nos has mostrado aquí hoy. Y gracias a todos porque he aprendido mucho acá en este espacio de conversación. Las personas que tratamos de trabajar en minería y ambiente y de tratar de entender a las dos partes, a los que hacen minería y a los que hacen ambiente, pues generamos mucha desconfianza de ambos sectores, porque estamos como en el intermedio tratando de entender este tipo de problemas. Los ambientalistas dicen, y te cierran la puerta y dicen, no, lo que pasa es que tú quieres favorecerlos a ellos, y los mineros dicen, como que no me conviene mucho que sepa cómo es el problema, porque vas a revelar un poco de cosas, se va a complicar y la prensa se va a enterar, y entonces es un gran drama. Y en tu caso, por ejemplo, tú citaste que viendo el problema del mercurio, hiciste una retorta. Entonces me imagino que algunos ambientalistas, bueno, hiciste una retorta para que esos mineros sigan allí, porque más bien no los sacamos que estaban contaminando. Entonces siempre estamos en una gran dicotomía. Bueno, citaste al comienzo la historia y la cosmovisión para entender estos procesos. Cuando nosotros vemos historia universal, nos dividen la parte prehistórica en la edad de piedra, la edad de los metales, o sea que la descripción del hombre sobre el planeta, mucha la relaciona a la utilización de los recursos naturales, por un lado. Segundo, el cristianismo en la Biblia, que está basado en la Biblia, nombra el oro en diferentes partes de la Biblia. Una de esas, bueno, con el nacimiento de Jesús, un hecho histórico, y dice que los reyes magos llevaron como regalo oro, incienso y mirra. Entonces parece ser que la parte mítica religiosa juega un gran papel importante en el incentivo de la extracción de los metales. En todos los foros, en la mayoría de los foros se ha discutido que tenemos que cambiar el modelo de desarrollo que está basado en el extractivismo. ¿Cómo hacer para cambiar este modelo de desarrollo si el extractivismo está vinculado a los seres humanos desde la prehistoria? O sea, ¿cómo hacerlo para cambiar ahora? Las soluciones yo creo que no tienen que venir necesariamente de las ciencias naturales, sino más bien creo que tendremos que asociarnos a las ciencias sociales, a estas que tratan de entender el ser humano, porque no podemos ser ilusos que vamos a revertir este proceso en 1 año, en 2 años, en 5, 10, 15 años. Se necesitan cambios generacionales y creo que las ciencias naturales no son las más idóneas para promover estos cambios solas a per se, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Acordar qué, cuánto o cómo, decidir dónde hacer esta extracción o oponerse rotundamente o cómo solucionar este problema. Vamos a ver, empezamos aclarando lo de la retorta. Tenemos una cantidad de mineros haciendo minería ilegal y no deberían estar usando mercurio. Pero la realidad es que estaban y que cada año son unas cuantas toneladas que se incorporan a los ríos, a los suelos. Hagamos una retorta como solución provisional, que es exactamente lo mismo que el preservativo para combatir el SIDA. Lo ideal es decirle a la gente, hombre, no tenga relaciones sexuales nada más que con su esposa, su novia y así. Pero la gente no hace mucho caso, entonces el preservativo es la solución. La retorta viene siendo como el preservativo del mercurio. Y con eso, yo reparto preservativos donde hay sido y reparto, y yo se lo he dicho a los mineros, estén legales o ilegales, por favor, usen la retorta y el preservativo también. Ahora,
¿Cómo? No, es que no son las ciencias. Yo lo que veo es que son los ciudadanos. Y yo no he hecho referencia, tenía pensadas muchas cosas. Y aprovecho para citarlo ahora al cacique de una comunidad próxima, José, que aquí habló del sentido común. Guayquirima. Habló del sentido común. Entonces, el sentido común lo tiene mucha gente. Hay otros que no lo tienen o no lo usan. Entonces, yo creo que niños de nivel de enseñanza primaria, uno le explica estas cosas y las entienden y asumiría un cambio de actitud. Entonces, no es que son los expertos en esta ciencia o en esta ingeniería los que tienen que decir, es la humanidad la que tiene, o sea, por lo menos el sector consciente, y uno lo que dice es, deberíamos trabajar para que más gente salga de la inconsciencia y se incorpore a la conciencia y de ahí a la militancia. Y cuando esa masa crítica llega a un punto, empezamos a tener resultados y no hay otra. Entonces, oye, que ahora no vamos a sacar más hierro, ni más níquel, ni más oro, ni más tal, hay que conformarnos. Yo firmaría, yo sí, reciclemos el material que tenemos. Mira, eso implica que ahora no te vas a comprar otro carro cuando se termine este. Bueno, si eso significa que mis nietos van a andar mejor, pues andaremos en una moto eléctrica con 3 rueditas y perfecto. La felicidad no va a estar en la potencia del carro que llevo, sino en la conversación que llevo con la persona que tengo sentada al lado. Y si llueve y no nos mojamos, estamos bien. Entonces, eso hay que irlo reajustando y tenemos que enseñar a nuestros niños. Los españoles dicen, no, es que ya somos la primera generación que no va a vivir mejor que sus padres. Ay, ¿tú qué querías? ¿Seguir así hasta el infinito? No, le tocó a esta y ahora vamos para abajo. Pero no hay que dramatizar. Entonces, sí, la respuesta a tu pregunta es que para mí no son los especialistas, los técnicos, sino la ciudadanía con sentido común la que tiene que decir, pues de esto que me ofrecen, tomamos esto. Bien, son las 12:30. Lo único que iba a comentar que a las intervenciones vamos a tratar de ceñirla a 3 minutos para ampliar las posibilidades de participación. De todas maneras, bueno, si hay más tiempo, seguimos adelante. Ángel Arna. Buenas tardes ya, buenos días. Gracias, Luis, por ese mensaje. Felicitarte por haber logrado esa conexión emocional con tu audiencia. Eso a veces lo hacen pocos. Y yo he intentado en algunos de los espacios en los que he querido participar, decir algunas cosas. He llegado un pelo tarde, hoy levanté la mano primero. Me gustaría, si me lo permiten, extenderme un poquito porque quiero hacer un análisis o unas reflexiones con base en algunas de las cosas que he escuchado a lo largo del evento. Y quiero rescatar de la conferencia de Luis 2 palabras, que son emocionalidad y criterio, y preguntarnos con qué emocionalidad y qué criterio estamos utilizando hoy día en Venezuela para tomar las decisiones que estamos tomando. Y sobre esa base, sabiendo el contexto en el que nos movemos, ¿qué podemos hacer distinto? Yo soy Ángel Armas, trabajo en una cooperativa que conformamos hace 5 años porque dijimos, aquí le están dando financiamiento a las cooperativas, ahí hay una oportunidad, vamos a ver qué puede pasar. Y es una cooperativa muy pequeña, de un grupo familiar, amigos, para hacer consultoría ambiental. Sucede que llegamos tarde al puerto y en el momento que empezamos a hacer bulla, el tema del cooperativismo estaba estigmatizado. Hoy día nos presentamos trabajamos con una alcaldía que se tilda de opositora y cuando estamos en ella y decimos que estamos trabajando con comunidades, se nos dice, esta gente es oficialista. Y cuando por otras cosas del destino estamos trabajando al lado de la gobernación, donde hay predominancia oficialista, se nos dice que somos oposición. Y en términos intermedios del gobierno, por ejemplo, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la unidad territorial, se nos ha dicho varias veces, ustedes están enchufados con el gobierno. Lo cierto es que nos han mostrado a lo largo de estos días una situación global que es la que es, y por otro lado, hemos descubierto o estamos descubriendo que tenemos un plan de la patria que no es muy coherente con el deber ser. ¿Dónde está la coherencia entonces? Santiago Arconada nos regaló una frase que yo con todo respeto voy a repetir. Él dijo algo así como que el que caga en el agua debe morir de sed.
Y seguramente todos nosotros quisiéramos, sin desearle mal a nadie, que todo el que fastidie algún elemento ambiental, agua, aire o suelo, tenga una muerte equivalente. Pero a todos nosotros también nos preocupa cómo hacer, mientras tanto, mientras estos colectivos, estas personas desaparecen del planeta, cómo hacer con esos colectivos y personas que aguas abajo están también desapareciendo por las consecuencias de las cosas que están ocurriendo. Es decir, a raíz de los efectos que se están generando. Y es relevante para mí ese tema porque esta es la materia prima que está en la movida social o que debe incorporarse a la movida social. Eso que llamó Edgardo resistencia y que Luis llama militancia. Ahora bien, en ese aspecto hay dos elementos que a mí me traen pensando. Uno es el tema organizativo, donde en Venezuela hemos dado pasos importantes, hemos crecido a nivel del tema de las organizaciones, pero quizás a nivel de la participación hay debilidades o hay oportunidades de mejora que tenemos que trabajar. Y empiezo a introducir en este análisis con qué criterio estamos haciendo las cosas, con politiquería o con política, esa P mayúscula que creo que era la que mencionaban ayer en la conferencia de Miguel Ángel. Yo escuché con mucha preocupación cuando Edgardo Lander dijo, épale, es que los consejos comunales están condenados al fracaso si el elemento productivo no se fortalece. ¿Cuántos millones de bolívares se ha invertido en esa estrategia de darle poder al pueblo? ¿Y cuánto esfuerzo se ha hecho sobre la materia para estar en una situación en la que se pone en riesgo esta vía? ¿Con qué criterio hemos trabajado? Desde esa base, ya me dicen que tengo 3 minutos, el aporte científico como colectivo tiene muchas aristas y el hecho de poder ejercer responsablemente las virtudes y competencias que tenemos como colectivo es una de las formas que yo visualizo como estrategia o maneras para poder acercarnos a ese contacto de este escenario con la gente. Y estamos hablando de prevención. Dimas nos habló de que era necesario prevenir, planificar políticas públicas, la P mayúscula, porque no contribuimos con la constitución de políticas públicas. Y aquí viene el tema de los intereses. Daniel, tenme paciencia. El interés personal versus el interés colectivo. Muchos de nosotros hemos estado en los espacios que nos ha ofrecido el Congreso donde nos ha interesado. Pero aquí, en este salón, ha pasado de las cosas más interesantes que ha habido en ningún evento organizado por la Sociedad Venezolana de Ecología en los últimos tiempos. Es la primera vez que empiezan a darse este tipo de espacios. Además, espacios respetuosos, donde nos hemos atrevido a escuchar a gente de un lado y del otro con diferentes criterios, y eso yo creo que es muy importante y hay que valorarlo. Sobre esta base, yo creo que el camino tiene que ver con orientar espacios para ganar, pero no ganar a nivel del tema mercantilista, ganar pensando como Bernardo Toro nos enseña en el paradigma del cuidado, cuando decimos, o cuando él dice, cuidar al otro. Y cuidar al otro significa tener una alta calidad de los servicios públicos. ¿Cómo están los servicios públicos hoy día en nuestro país? Ustedes saben cómo. Ahora, y ya casi termino, ¿cómo superar el clima de polarización actual? Que es uno de los grandes retos que tenemos para poder hallar espacios de convergencia y poder juntos caminar hacia un país mejor. Bueno, la señora de ACAR, Ligia Parra, nos dejó una palabra o una frase bien interesante, que es algo así como apartar las adherencias. Qué bello que podamos, sobre la base de un objetivo común, pensar en que lo más importante es ese objetivo o esa trascendencia colectiva. Ecosocialismo. Cúnchale, cuando uno escucha que esa es la única forma de hacer las cosas, a mí me aterra, porque pienso que hay muchas posibilidades. Entonces, nuevamente, traigo a la mesa, estamos trabajando a través de criterios que politizan o debemos trabajar en función de políticas para poder resolver los problemas. Definitivamente, el debate que se generó en este espacio es bien importante y el compromiso de todos nosotros debe ser para poder generar nuevas conversaciones. Y yo pido de todo corazón que los organizadores del próximo evento, el 11º Congreso de Venezolana de Ecología, sean respetuosos de estos espacios
y mantengan estos espacios, propicien estos espacios para que podamos crecer, para que podamos aprender y para que podamos seguir viéndonos las caras desde el respeto, construyendo para construir la mejor Venezuela posible. Y sobre esa base, cónchale, si las mejores tecnologías posibles funcionan en otros sitios, ¿por qué nosotros, bien inteligentes que somos, no concebimos las mejores políticas posibles? Definitivamente hace falta un cambio global, y con eso termino, pero definitivamente también el cambio es individual, empieza por cada uno de nosotros, y sobre esta base creo que lo más importante es que podamos legitimar al otro como un legítimo otro. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi nombre es Alfredo Peña, yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Gran Universidad Nacional Experimental del Táchira. Mi intervención va a ser breve, yo solo voy a hacer una propuesta, una opinión y una pregunta. La propuesta es que hablando en este congreso se han hablado, hasta ahora he estado presente, de 3 problemas relacionados con el petróleo, la contaminación del petróleo en los ríos de Venezuela, en el lago de Maracaibo y en otros. Y yo soy originario del estado, yo soy del estado Bolívar, he vivido 17 años en el estado Bolívar y me consta también la contaminación del mercurio gracias a la minería ilegal, que también es otro problema del que se ha hablado, pero no se habla públicamente y uno se pregunta por qué. Desgraciadamente, en esto incluyo mi opinión, la carrera de ser ecologista es una carrera política, no politiquería, política. Siempre hay que hacer esa diferenciación, porque todos son cómo se maneja en el Estado, formas de manejar el Estado. Por eso pido aquí un debate, aquí en el Congreso de Ecología, que hagamos un debate de manera política, más no de politiquería, de cómo se debería manejar la información. Y ahí está mi propuesta, que es la Embajada de Ecuador hace poco abrió un concurso para que los estudiantes universitarios hiciéramos un informe de lo que sucedió de la compañía Chevron Texaco. Yo propondría que nosotros hiciéramos un concurso igual con lo que está pasando en el país. Y para finalizar, mi pregunta, la única pregunta que de verdad me dejó, es que si el proceso que usted está hablando de la extracción de mercurio también sirve para otros compuestos del mercurio, como es el cianomercurio, que se hace por las bacterias que se encuentran en los ríos. Muchas gracias. Bueno, aprovecho antes de darle la palabra al compañero, mencionar que tanto en los conversatorios como en los foros, como en las conferencias, probablemente en muchos de los talleres y reuniones que se han dado, están surgiendo ideas como 2 planteamientos que se han hecho aquí. Ángel habla de solicitar, hay una actividad de cierre hoy en la tarde, si alguien me puede recordar exactamente la hora que está prevista, a las 4 de la tarde, que se llama Encuentro de Cierre, donde esperamos reunir de alguna forma todos los planteamientos, digamos, más relevantes. Hay muchas cosas que se han recogido en términos de relatoría, pero decirles que planteamientos que se quieran hacer se están recogiendo. El de Ángel, en el sentido de solicitar a la próximo comité organizador del Congreso que estos espacios de discusión y reflexión, que de manera quizá un poco tímida en cuanto a asistencia, pero muy ricos y enriquecedores en términos de conversación, de diálogo, de reconocimiento, de formas de ver las cosas y de capacidad de escucharnos y de reflexionar sobre un problema que nos es común, se puedan mantener, o te pido que este planteamiento que tú acabas de hacer, Alfredo, me lo pase un poco por escrito de manera un poco más clara, porque habla de un concurso, no entiendo las bases, pero que se sientan en la libertad también de pararse aquí a hacer planteamientos como los que acabamos de escuchar. Gracias. Le respondería muy brevemente la pregunta del mercurio. Las bacterias metilan y es metilmercurio. No. Una retorta sirve para que cuando el minero tiene lo que llama el oro azogado, en vez de separarlo calentando y que se va el vapor, pues que condense y que se recupere el líquido. Pero el metilmercurio es altamente soluble en el agua y se transmite de organismo en organismo por la trama trófica. Para eso no sirve.
Buenas tardes, Alejandro Zambrano, estudiante de pregrado de la Universidad de Oriente. Primero que todo, quisiera felicitarlo por su charla, muy motivadora. Y tengo una pregunta que no solamente va dirigida hacia usted, sino a todos los que me puedan responder. ¿Qué camino o qué rumbo, si está siguiendo la ecología, ya que, haciendo un poquito de retrospectiva de las exposiciones de toda la semana, como especie, como seres vivos, hemos agotado casi todos nuestros recursos. Los niveles de fósforo que expusieron ayer se han sobrepasado los niveles de nitrógeno que expuso la profesora Teresa el martes, están en incremento. Y mi pregunta es, ¿la ecología, el rumbo que va a tomar es salvarnos a nosotros como especie o salvar a las otras formas de vida? Porque si este sistema de desarrollo que llevamos nosotros, que es el extraer los recursos de la tierra y no recompensarlos, nos va a llevar, como se expuso el martes, a un destino, ¿cómo decirlo? Inevitablemente la extinción. Hay que prepararnos para el peor escenario de todos. Si el número 555, que nos dieron el martes, puede llegar en el 2050 a casi doblegarse, si no me equivoco, o sea, se me pregunta, ¿qué rumbo está tomando la ecología? ¿Salvarnos nosotros como especie o salvar la vida en el planeta? Es que sería terrible. Hay películas de ficción en las que los hombres viven en unos subterráneos comiendo unas cosas sintéticas. Eso sería horrible. O sea, un mundo en el que la única especie que quedó somos nosotros comiendo unas materias orgánicas recicladas sería espantoso. Yo no querría vivir ahí. Entonces, es obvio que tenemos que salvarnos nosotros con la mayor cantidad de biodiversidad que se pueda. Ya sabemos que va a mermar. Pero a la otra parte de tu pregunta, respecto al... Fíjate, una cosa es, un médico primero te diagnostica la enfermedad y después te pone el tratamiento. Los ecólogos son como diagnosticadores. Oye, mira, encontramos que las poblaciones de efemerópteros del río tal están bajando. Oye, los pajaritos de tal sitio están desapareciendo, los niveles de fósforo están subiendo. De nada sirve tener los diagnósticos si no hay alguien que aplica los tratamientos. Pero es que el médico en una sola persona te revisa con su bata blanca y después se sienta en la mesa y te pone el tratamiento. Pero aquí no es así. El ecólogo hace el diagnóstico y luego los tomadores de decisiones son los que aplican los tratamientos. Y esa tarea ya no la están haciendo bien los gobernantes, los funcionarios con responsabilidad. Es una respuesta simplista, pero así. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una cosa es el ecólogo y el ecologismo. Mi mensaje es, no tiene mucho sentido que seas ecólogo y no te pongas las pilas para ser ecologista. Y el ecologista tiene que divulgar su mensaje para que la gente presione a los gobernantes. A mí me parece, fíjate, tan sospechoso como que los dos en las últimas elecciones querían duplicar la producción petrolera, tanto el gobierno como la oposición. Y ahí me preocupa mucho que un tema, una llaga sangrante como la del Caura, la oposición nunca he visto criticándola, lo cual me hace pensar que es que ellos pudieran querer seguir en esa línea de abrir boquetes en las selvas del sur para explotar el titanio, el uranio, el coltán, lo que sea. Entonces, eso. Se me escapaba algo. Usted está utilizando el criterio de racionalización, pero cuando lo utiliza no está siendo un poco egoísta con la biodiversidad. ¿El criterio de? Siendo razonables. Ajá. O sea, salvarnos a nosotros, pero ¿a costa de qué? ¿De perder la mayor parte de biodiversidad? No, lo que he dicho precisamente es tenemos que salvarnos con la mayor parte de biodiversidad posible. Cuando digo que lamentablemente va a haber reducción es porque ya se pusieron en marcha unos mecanismos que nos ha explicado muy bien, entre otros Tibisay. O sea, sabemos que dentro de 30 años vamos a tener menos diversidad que hoy. Lo que tenemos que luchar es para ver si esa curva de pérdida logramos frenarla y que dentro de 200 años todavía quede una biodiversidad medio aceptable, ¿no? Bien, si no hay más solicitudes, hay un compañero aquí que va a hacer la última intervención y entonces ya cerramos la actividad. Gracias. Hola, soy Pedro Méndez. Quería hacer compartir unas ideas referente a una de las imágenes que estuve viendo en las presentaciones que hiciste.
Me parece que, bueno, el título era algo así como racionalidad y emocionalidad, ¿correcto? Pero del tema, aunque muy ameno, muy bonito, estoy seguro que todos pudimos acercarnos a lo que es tu vida. Me parece que la idea principal se vio reflejada solo en una sola imagen, y yo quisiera rescatar esa sola imagen y dar unas ideas. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que la actitud que uno debe asumir ante un apocalipsis? Porque es prácticamente lo que se cierne sobre nosotros. Ponerse a llorar, o qué hacer. Bueno, básicamente es eso, luchar. La cosa es cómo. Yo creo que hay un problema de conceptos, ¿no? Se está hablando de política, de politiquería, bla, 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 y al final no se puede identificar exactamente qué es lo que se puede hacer. Estabas comentando que en algunos momentos te tildan de opositor, otros momentos de oficialista, pero ¿qué exactamente? ¿Hacia dónde es que tenemos que dirigirnos? Es obvio que a lo largo de la historia, desde el esclavismo, feudalismo, llegando al capitalismo, que fue un modelo, fue un modelo sumamente revolucionario, pero que ahora está causando los males precisamente por eso, porque es desarrollista. El desarrollo del hombre es la muerte del planeta, así de sencillo. Y el pináculo de modelo de todo eso se llama capitalismo. Por ende, por pura lógica, lo que debemos asumir es que el capitalismo tiene que abolirse, así de sencillo, si no estamos mal. Había unas personas que estaban diciendo, bueno, que es básicamente la misma línea del presidente Evo Morales, que ya no hay tiempo de ponerse a discutir qué modelo es el que hay que asumir. Pero para mí es algo obvio. El capitalismo y los capitalistas no van a entregar la raíz de su sistema, que es el desarrollo. Y el desarrollo a costa de la vida y de la salud del planeta. No lo van a hacer. Entonces yo no estoy de acuerdo con esa tesis de Evo Morales y de todas las personas, incluyendo los ecólogos, que dicen que no hay que hablar de modelos, que lo que hay que hacer es crear mecanismos, porque ya estamos sobre el apocalipsis. No estoy de acuerdo. Lo que me parece que tenemos que rescatar es ese sentir y esa lógica de que si no cambiamos nuestros hábitos, de que si no cambiamos el día a día, el de comprarme unos zapatos nuevos, de tener el closet lleno de ropa, de, no sé, comer extra o ir a comer en algún sitio y dejar la mayoría de la comida mientras en África se están muriendo cada minuto los niños de hambre. Hay que cambiar eso, es un paradigma de conciencia. Es un paradigma de conciencia. Y eso es precisamente lo que promueve el socialismo. Que quizás no sea el mejor modelo, pero es en el que se está trabajando ahorita. Gracias. Bueno, toca cerrar la actividad. Giuseppe un poco se sintió motivado a dar una respuesta. Me pidió transmitir un poco una idea, ¿no? O sea, lo golpeó la frase de que solo una imagen era rescatable o que sintetizaba de alguna manera lo que estaba planteado, y Giuseppe decía que, bueno, que para él todas las imágenes que se vieron de alguna manera eran evocadoras de una conducta de vida y que además una vida coherente desde el punto de vista humano, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista del papel que uno asume con responsabilidad de vivir, ¿no? Quisiera cerrar entonces con algunas palabras porque nos ha tocado una seguidilla de conversaciones y discusiones aquí, y la última reflexión motiva también a caer sobre esto, ¿no? Sin ninguna duda nosotros, bueno, yo tuve la oportunidad el día de ayer
de abrir el ciclo de foros con una charla sobre evidencias de la crisis ambiental, ¿no? Y allí presenté yo una seguidilla desde el año 70 y además es muy gracioso, ¿no? Porque cuando vi la lámina de Tarzán, Luis no se sintió bien y no pudo ver la charla, pero le cuento que yo empecé hablando de Dactar y Flipper, ¿no? Algo absolutamente casual, pero que dice mucho de por qué a mí me tocó invitarlo y además presentarlo, porque tenemos visiones bastante parecidas de las cosas, ¿no? Pero allí yo decía que yo había empezado con Flipper, pero resulta que a partir de ahí arrancamos con el Club de Roma y terminamos con Copenhague y Río +20 y finalmente con Discovery Channel y ¿cómo se llama? Planeta Feroz. Digamos, ya los programas de televisión ya no son tan románticos, son un poquito más intensos, ¿no? Pero que obviamente lo que está claro es que no van a ser los grandes organismos multilaterales en los cuales, digamos, se va a resolver este problema. Este problema tiene que ver con un involucramiento, en primer lugar, de quienes están cerca del problema y sin ninguna duda, gente con los perfiles profesionales que ha convocado esta reunión son los primeros llamados a asumir una responsabilidad sobre esto. ¿Por qué? Porque yo dudo mucho que un médico que hoy en la tarde atienda a un paciente que tiene fiebre ébola aquí en el hospital de Mérida, se vaya a cenar a su casa sin decirle a nadie que esa persona está allí. Es decir, no es posible que ocurra, pero yo creo que cualquier médico que sepa de epidemiología sabe que no se puede ir a cenar con su familia a su casa porque se va, digamos, la posibilidad de que no viva una semana más, pues está cifrada en que se atienda el problema que está allá, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros, que técnicamente tenemos la capacidad de formular con argumentos suficientemente sustentados un discurso que ponga en evidencia estas cosas, pues obviamente lo tenemos que hacer. ¿En la medida de qué? De poder influir en instancias políticas, porque al final las decisiones están en espacios políticos y también están a través de medios de comunicación, en donde la gente y los medios de comunicación y de educación, obviamente, que son los espacios en donde la gente, que si se le explican las cosas, para lo cual nuestros lenguajes técnicos tienen que bajar y tienen que lograr capacidades de comunicación, como se ha tratado de propiciar en los foros y en los conversatorios con las comunidades que también están atendiendo y están preocupadas también por estos problemas, pues entonces en esa medida probablemente encontremos la posibilidad de que la gente individualmente primero asuma una conducta responsable, porque de lo contrario, quien no la tiene probablemente porque desconoce absolutamente qué es ser responsable con este problema. Y en segundo lugar, puede constituirse en un activista. Y ser un activista implica que no podemos cifrarnos en que TVSAI se vaya a reunir con esa gente peligrosísima del panel intergubernamental, que parece van a caer todos presos la próxima semana, sino que sea realmente la propia ciudadanía organizada la que esté en capacidad por velar de sus intereses, ¿no? Y en esto yo creo que los profesionales tienen muchos recursos para poder apoyar a esas comunidades a elaborar sus propios argumentos para hacer los planteamientos de defensa de sus entornos naturales y salir de sus entornos y colectivizar los reclamos, ¿no? Entonces, bueno, yo tomo la palabra de Ángel de llevar a la reunión de esta tarde la propuesta de que estos espacios de discusión se sigan manteniendo y que estos temas sigan siendo vigentes y que ojalá dentro de 2 años este número un poco reducido de personas motivadas sea mucho mayor y las discusiones tengan alcances más lejanos. Muchas gracias, los invitamos entonces a la programación del resto de la tarde. A las 2 de la tarde vamos a seguir con el último foro, el cuarto foro.